Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Gobierno federal asesta duro golpe contra el crimen organizado, contra el narco, contra una célula en específico, contra el cártel Arellano Félix y los Chapitos. Esto en Tijuana con la detención del Flaquito. Le vamos a dar los pormenores de cómo se llevó a cabo este operativo del gobierno federal, Guardia Nacional y la FEMDO, que estuvieron en Tijuana durante las primeras horas, prácticamente la primera hora de este martes, y vaya golpe al crimen organizado. Todos los detalles tendremos en análisis sobre este caso. Al igual estaremos comentando una información que la Fiscalía General del Estado da a conocer. Ya detuvieron a el asesino, o a quien se presume es el asesino de un trabajador que en la vía pública tenía un espacio de bolería. Esto que hicimos una editorial hace ya más de 2 meses, 1 mes y medio. Bueno, ya lo detuvieron en Baja California Sur y le estaremos dando todos los detalles también. Y por supuesto, pues les compartiremos el análisis que el día de hoy publicamos en nuestra columna de la crónica, los detalles de la pérdida de 6 años en materia de seguridad en Baja California y, si me permite, hasta 12 años sin tener una política de seguridad de la entidad. Ya iniciamos. Gracias por hacer comunidad, gracias por conectarse, por sumarse a este análisis periodístico, a este trabajo que hacemos pues de lunes a jueves aquí en Lindero Norte, y la manera en la que también este programa se lo reproduce independientemente la hora, el día que usted decida. Bueno, esto lo grabamos un martes 17 de junio. Y la importancia de darle la fecha y darle la hora es porque pues es una información que generamos en vivo, como también pues desde el día de hoy vamos analizando y tejiendo un dato tan importante como lo es la detención del Flaquito, que sin duda alguna pues va a terminar ser la detención al menos de lo que va del año de este 2025 para Baja California. Pero antes, como buen cachanilla que somos, déjeme iniciar la conversación y este diálogo que tenemos de frente con usted, hablando del clima, hablando de lo caluroso que ha representado estos últimos días la capital del estado. Y es que si no hablas de Mexicali, si no hablas de calor en Mexicali, prácticamente estás fuera de la jugada. Pero ahora lo importante es comentarle pues que por primera vez en este año, en lo que van de estos 6 meses, pues ya tenemos la primera temperatura que supera los 50 grados centígrados. Tremendo calorón, el infierno que vivimos quienes residimos en Mexicali. Y usted que quizá no conoce la capital del estado, o que sí viaja pero dice no a menudo en cuanto empieza el mes de mayo porque se dan estas altas temperaturas, pues comentarle que ya se registró la primera de 50 grados centígrados y apenas estamos en junio, Apenas estamos a la mitad del mes de junio, todavía nos falta julio, agosto, que son los meses donde más calor se registra y donde las temperaturas ahí sí no bajan de los 45 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que tanto el día de hoy, que se vivieron temperaturas superiores a los 45 grados, como lo que resta de la semana, una ola de calor está azotando a esta parte norte de la península y del país para tener temperaturas así. San Luis Río Colorado vive la misma situación que Mexicali con esas temperaturas y otra vez nos vuelve a a llevar al análisis de una tarifa especial igual que la de Sonora, de un subsidio que hubiera iniciado desde antes y con tarifas de consumo de energía eléctrica acorde a la ciudad en la que vivimos, especialmente en esta tarifa 1F, que es la tarifa especial, y lo que significa los usuarios domésticos, ¿no? ¿Cuánto no gasta de luz usted que me se está viendo y que sabe que es de vital importancia? O sea, es de vida o muerte el tener un aire acondicionado en su casa, mantenerla fresca, con todas las implicaciones que es mantener en buen estado de servicio nuestros aparatos
de aire acondicionado, las conexiones de manera correcta. Pues se nos pide mucho para una infraestructura de vivienda que la verdad no nos las otorgan estas desarrolladoras o estas inmobiliarias. Uno compra nuestra vivienda y uno cree que tiene la mejor conexión eléctrica, que pueda soportar 2, 3, 4 aires acondicionados, que tenemos la mejor infraestructura, es decir, aislada nuestra casa, que aun cuando le pegue el sol durante todo el día no nos va a generar algún tipo de una merma en nuestro bolsillo con el aire acondicionado porque no enfría la casa. La realidad es que no es cierto. Las inmobiliarias, y como nadie las sanciona, como no tienen sentido social y todo quieren generar ahorro para ganar dinero, pues nos entregan estos nichos que no soportan tampoco las altas temperaturas. Y eso, imagínense que tenemos el privilegio de vivir en una sociedad con una situación económica en crisis, de tener una casa acorde. Ahora imagínense los que no. Pero déjeme comentarle este dato que ya le adelantaba sobre las altas temperaturas, y lo vendré haciendo, a medida que vayamos rompiendo récords. Vamos a iniciar con esto, con estos datos. Si el día que no le presente la temperatura es porque no rompimos récords. Pero bueno, veamos esta información que nos da Conagua, el servicio meteorológico, a partir de que el día de ayer tuvimos una temperatura, ayer 16 de junio, lunes, una temperatura de 50.4 grados centígrados y con una sensación térmica que te supera 2 centígrados más. Vaya momento y complicación. Y bueno, ese es el récord de temperatura más alto. Por eso es que rompió récord histórico, el registro histórico que data del 48 hasta el 2024, que fue justamente en 2024 con una temperatura de 46.6 grados centígrados, que se tuvo la temperatura máxima histórica de un 16 de junio, un día similar. Pero la máxima histórica para un día del mes de junio la tiene el día 18 del 2021 con 51.4 grados centígrados. Un gradito más que hubiera aumentado, hubiera igualado el récord de temperatura máxima desde 1948 a la fecha. Hoy vemos que pues fue de 50.4 grados centígrados. Si usted sintió un calor infernal, pues bueno, ahí tiene el dato de por qué se vive así. Y comentarle que este es el quinto récord que ha sido histórico en lo que va del año. El 9 de mayo se tuvo un récord histórico para ese día con 44 grados centígrados. 2 días después, el 11 de mayo, se volvió a romper récord con 46 grados centígrados que no se habían tenido jamás en un mes de mayo. Entonces 2 días de mayo se rompieron récord de este 2025. El 9 de junio, ya en este mismo mes, se empezó a romper récord con 46.6 grados centígrados y el 16 de junio con 47.6 grados centígrados. Bueno, 3 en el mes de junio y con pues ya estamos hablando que sería el tercero en el mes de junio con 50.4 grados centígrados. O sea, así el calorón que se ha vivido en este año, 5 récords, y todavía no iniciamos en la temporada de la canícula, que es la temporada donde se vive la mayor temperatura. Así empezamos el día de hoy hablando del clima. ¿Y qué le parece si escuchamos algo también de lo que hizo la gobernadora Marina del Pilar en colonias populares, donde se tienen que el reconocimiento es a la gente que presta sus casas para hacer centros y puntos de hidratación que también salvan vidas? Veamos. Con temperaturas que superan más de los 40 grados centígrados en Mexicali, el gobierno de Marina del Pilar refuerza acciones para proteger la salud de las y los ciudadanos. A través de la campaña Verano Seguro, se han instalado más de 300 casas de hidratación oral en todo el estado, brindando kits de agua, suero y atención comunitaria para prevenir deshidratación o golpes de calor. En estas casas de hidratación estamos directamente en las comunidades donde se ofrece este kit, pero también se pueden acercar a las casas dentro de la comunidad en donde les van a entregar su litro de agua con el suerito, y esto pues les va a ayudar muchísimo a prevenir la deshidratación en esta temporada de muy altas temperaturas. Derivado del compromiso de familias, asociaciones civiles y empresas solidarias, se han donado más de 50,000 litros de agua enfocados a esta causa. Asimismo,
La gobernadora Marina del Pilar también hizo entrega de 350 lentes graduados a residentes de parajes de Puebla, una de las zonas prioritarias de la entidad, como parte de las acciones realizadas dentro de las caravanas de salud móviles. Este esfuerzo ha permitido. Entonces estamos hablando que son 300 casas que la gente se rifa y se dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy viendo que en mi colonia la gente va caminando y está que se desvanece, o hay quienes trabajan en la calle o que están en condición de abandono y se acercan por un vida rural, ¿no? Que ese es el que te salva vidas, ¿no? Y sabemos que uno piensa de repente que una cervecita te puede salvar vidas, o que salvar vidas, te puede hidratar, o que un refresco, o que una tacita de café, hay quien le gusta en pleno calorón tomarse taza de café. Pues la realidad es que no. La realidad es que eso te deshidrata o avanza más rápido la deshidratación. Entonces hay que tener la precaución, sobre todo por lo que ya reportábamos de lo que se vive en Baja California, en la capital del estado. Y bueno, cambiando totalmente de tema, también el día de hoy pues se registró un incendio en la rectoría de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Hay que recordar que este edificio es patrimonio cultural de la entidad. Este edificio que en los 50s pues fue esta casa de gobierno, el primer palacio de gobierno que estuvo en la capital, por eso es considerado como un patrimonio cultural histórico. Y pues el día de hoy se registró un incendio en esta instalaciones de la máxima casa de estudios del estado, ubicada en la avenida Álvaro Obregón, en donde está pues esta glorieta, el monumento a Álvaro Obregón, y ahí lo que usted ve no es una nube. Este humo blanco es esta manera en la que la propia UABC y los bomberos acudieron en este edificio de rectoría para pues contener las llamas, realmente controlar el fuego que se registró al interior de las oficinas de la rectoría, que ahí es una especie de almacén, un almacén pequeño donde hay papelería, y en donde ahí se registraron las primeras llamas. Inmediatamente la universidad, los empleados de la universidad llamaron al 911 y bomberos acudieron al llamado. 6 unidades de los bomberos, entre ellos 2 bomberas, que son las que vemos ahí con escaleras y todo, que fueron las que terminaron por sofocar las llamas en esta zona. Lo controlaron y duraron algunas horas para pues trabajar en esta área, sobre todo para que no se expandiera en las demás oficinas. Pues sí hay mucho papel, hay quizá algunos elementos que son altamente flamables, pero pues tampoco la rápida intervención de bomberos, el oportuno llamado al 911, y pues no pasó a mayores, no hubo lesionados, no hubo muertes. Afortunadamente no fue más que el susto y los daños materiales, que eso sí va a terminar por impactar ahí a este edificio que, le digo, pues es un patrimonio cultural, por eso cobra mayor relevancia, ¿no? Dejando afuera que no hubo lesionados y que no hubo personas heridas, sí decir, bueno, las afectaciones que pueden tener. Afortunadamente no se expandió a otros salones, todo se centró en este almacén donde había papelería y en donde se inició esto, que es considerado un conato de incendio, aunque sí ocurrió, pero al no llevarse a otras áreas, no terminó por impactar todavía de mayor a rectoría de la UABC. Y ahí pues ahí están las imágenes de lo que el día de hoy los trabajadores y trabajadoras de ahí de rectoría terminaron por salir temprano. Bomberos estuvo ahí, estuvo Rubén Darío, el director de bomberos, y atendió todo este trabajo que se hace en las instalaciones de rectoría. Y bueno, cambiando ahora sí totalmente de tema, centrándonos en el tema de seguridad. Mire, un caso que nosotros le presentamos y que hicimos una editorial, una videocolumna, que ahorita se la vamos a mostrar para ahí adentrarle de lo que fue este asesinato artero hacia un trabajador, un padre de familia, un hombre dedicado a su vida laboral, a su vida en casa, y que por una riña o un altercado que tuvo con otra persona que se quería instalar en el mismo punto donde en la zona sur de Mexicali, en donde este hombre bolero de más de 50 años, todos los fines de semana y casi todos los días ahí estaba fuera del tianguis, pues terminó por arrebatarle la vida con un arma de fuego. A sangre fría lo mató a plena luz del día, en la mañana, y huyó en un taxi. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva para Lindero Norte
a este taxista, porque en las notas periodísticas y en el primer reporte policíaco se refería que había sido un taxista quien lo había matado y luego que el taxista había sido cómplice del asesinato. Pero al final del día nosotros pudimos entrevistar al taxista que nos dijo, pues yo no tengo nada que ver, este hombre se terminó por subir de cierta manera bajo la amenaza de vámonos porque traigo la pistola y acabo de matar a alguien. Y este mismo chofer de taxi, que en taxi libre, lo terminó llevando a su casa y a partir de ahí él se fugó de la justicia. Imagínense la investigación tan endeble que hicieron o tan débil. Y a partir de ahí él se fue a Baja California Sur. ¿Qué le parece si vemos la historia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta fue una editorial que publicamos ya hace algunos meses, por lo cual pues desde hace meses está impune este caso. Ya fue detenido el presunto responsable, pero esta es la historia con el testimonio del taxista que está tanto en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, en YouTube y en TikTok. Para que usted también nos puede seguir en TikTok, también subimos ahí en Jorge Heras BC, así búsquenos en TikTok, Jorge Heras BC, y ahí subimos este editorial, esta videocolumna, que hoy ya parece encontrar justicia a este caso de una familia que le exigía, que presionaba para tenerla. Veamos la historia. El sábado 22 de marzo de este 2025 le cambió la vida a la familia Vega. Una familia de trabajadores de la cultura del esfuerzo. El padre de familia, Ernesto Vega, de 50 años de edad, fue asesinado en la vía pública a plena luz del día, en una zona muy concurrida al oriente de Mexicali, mientras trabajaba como bolero, como todos los sábados, como todos los días. Ahí encontró la muerte a manos de un hombre identificado como Miguel, quien le disparó en repetidas ocasiones con arma de fuego. Hubo testigos en el lugar, muchos, porque hay un mercado sobre ruedas, porque hay actividad de transeúntes como también flujo vehicular. Pero los testigos presenciales dieron información diversa a las autoridades investigadoras. Fue así como comenzaron a decir que fue un taxista el que lo asesinó. Los reportes periodísticos, medios de comunicación, así informaban en las redes sociales. Pero nosotros tenemos la versión y la declaración oficial del taxista, de quien llevó del lugar del crimen a su casa a Miguel, al responsable de este homicidio. Cuando logré cerrar la cajuela, me fui al asiento del piloto, me subí. Pero resulta que me asomo y ya tenía encañonada a una persona y llega y rápidamente se sube el taxi con la pistola en la mano. Me dijo, jálate, y dale, dice. Pues ya cuando me dijo, dale, pues ya le doy para allá rumbo a la carretera de San Luis. Lo llevé hasta su casa, que es en Ángeles de Puebla. Guardamos, bajó todo en la cajuela, ya se metió y ya me dijo, ahora sí ponle. De esta manera habla el taxista, quien pide que se proteja su identidad, que pide que se proteja su nombre por miedo a las represalias, porque hay mucha gente en redes sociales que le acusa de haber sido el autor material de este asesinato. Hoy no se le investiga ni se le imputa ningún delito. Hoy él también es una víctima. Hoy él da la cara y nos dice, Heras, Lindero Norte, necesito que se aclare esta situación cuanto antes, porque su vehículo se encuentra asegurado por parte del Ministerio Público en la propia Fiscalía. Hay muchas piezas que empiezan a embonar en este homicidio. La familia claramente exige que se resuelva cuanto antes. No es para menos. Murió un hombre trabajador que no estaba vinculado a ninguna célula delictiva, que no estaba vinculado a ningún hecho o un problema anterior, que trabajaba todos los días, de la cultura del esfuerzo, y que encontró la muerte a manos de otro trabajador del mismo tianguis que se ponía afuera a vender artículos y que más allá de algún problema personal que tuvieran, esta es la violencia que también se registra en Mexicali, la violencia entre pares, la violencia que no es del narco, la violencia de la mala convivencia que se puede tener en una colonia popular o en una colonia fifí, la violencia que es propia de una fractura del tejido social. Ahí está, que también le digo, subimos nuestros videos en todas las redes sociales, entre ellas TikTok, ahí usted nos puede seguir, subimos también clips del mismo programa, del noticiero, el análisis que hacemos y otros videos, así que para que tenga la oportunidad de seguirnos y tenga usted también otra vía alterna para estar informado a través del Lindero Norte.
Así lo exponíamos. Esto no es una violencia del narco, esto no es un cobro de piso, esto no es un tema de de dos narcomenudistas peleándose por una esquina. Esto era dos trabajadores peleándose por una esquina. Imagínense la pésima convivencia, lo que señalábamos ahí, la fractura del tejido social que nos ha llevado a vernos frente a los vecinos y querer matarnos, de conseguir una pistola y matarte a sangre fría porque me ganaste mi espacio, porque te odio, porque me das coraje, porque te tengo envidia, por lo que usted quiera, por lo que guste y mande. Pero a esto nos ha llevado también estos escenarios y contextos de violencia que vivimos como parte de una sociedad que no logramos entendernos y hacer cohesión. Sí, pasa en todo México, me queda claro. Pero acá nos centramos a lo ocurrido ahí por la Colosio, o lo ocurrido en Rosa del Desierto, en estas zonas al sur de Mexicali, en este tianguis. El tianguis tiene que ser convivencia. No hay cosa, no sé usted, que más disfruta en el tianguis. Yo no soy tanto de ir a comprar a los tianguis, pero sí a comer a los tianguis. No hay cosa que más disfrute que ir a comer un tianguis. Y sí, obviamente, si ves ahí una camiseta mal parqueada, un pantalón, una chamarra, algún electrónico, pues también te lo llevas. Pero esto forma parte de un contexto familiar. Imagínense las familias que estaban ahí y que de repente ven que un hombre agarra la pistola y lo mata. Y que además agarra sus cosas y las sube en taxi y se va. Ahí en ese momento nos quedó claro que pues esta investigación le faltaban que se cerraran varios puntos. Y al final lo hicieron. ¿Qué le parece si escuchamos a la fiscal María Elena Andrade para que nos diga justamente pues la detención que se dio del presunto responsable porque se encontraba ya haciendo su vida en La Paz, Baja California Sur, muy a gusto? Veamos. Poco lo que se trabajó, donde se propició la huida, hasta donde lo dejamos de ubicar, pero sin embargo continuamos con las investigaciones. Y finalmente se observó el taxi del sospechoso donde él iba a circular sobre la cascada de la balsa de Poniente al Oriente. Ahí está, se detiene en una terracería y se observa descender del vehículo y en la parte de la cajuela intercambian lo que es al parecer una mochila. Siguiente. Como resultado de las labores de inteligencia y de investigación, se logró establecer que esta persona había huido a La Paz, Baja California Sur, en donde ya se encontraba entre la comunidad, ¿sí? Sin embargo, seguía teniendo comunicación con personas aquí en Mexicali. Logramos establecer su ubicación y en coordinación con elementos de esta fiscalía y compañeros de la policía de allá, de investigación de Baja Sur, se logró la captura de esta persona. Así lograron la captura de este presunto asesino del bolero, que como veíamos a ver si ahorita puedo compartir la imagen, pero como veíamos en este video que mostraba la propia fiscalía, pues ya fue detenido en Baja California Sur, en donde pues nos queda claro que ya estaba pues sin ningún problema. Llegó en avión y este hombre que fue en la colonia Pedregal, no sé por qué dije Colosio hace rato, la colonia Pedregal, que en el mes de marzo, como ya dábamos cuenta en esta historia, pues habría asesinado a esta persona, a este bolero. Le disparó en varias ocasiones, recordará usted este caso. Y pues ya fue detenido, fue traído a Mexicali, inicia su proceso judicial por homicidio doloso, por un homicidio a sangre fría. Ahí está la fotografía justamente de la detención cuando venía arribando con elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado. Fueron 3 meses, 3 meses de la búsqueda. Se encontraba, ya les decíamos, en La Paz. Y en el trabajo en conjunto entre la Fiscalía de Baja Sur y de la Baja California Nuestra, pues se dio que ya se encontraba ahí y fue justamente como fue trasladado
a esta entidad fronteriza, esta ciudad, en la calle Rosa del Desierto, cuando fue asesinado sobre las calles Aventurina, en Valle del Pedregal. El Miguel, de acuerdo a lo que dice la fiscalía, Miguel pertenecía al grupo delictivo de los rusos, que fue la persona que lo habría mandado matar al bolero de nombre Santiago, mismo que ya, pues bueno, ya habíamos dicho fue detenido, así lo informó la fiscalía. Ya veremos, pues bueno, de qué tanto, también, ¿no? No se vale nada más a la primera decir, sí, pertenecía a los rusos, o todos ya pertenecían a los rusos, o todos son de los chapitos, y es un tema de narcos, como para tratar de bajarle el miedo a la población, o bajarle este grado de intensidad a lo que se tiene de la violencia, ¿no? Todo centrarlo en narcos. Sí, esto iba en un tema de entre dos personas que querían ese espacio. Incluso así lo dijo la fiscal el día de ayer en la conferencia que tuvo en la propia fiscalía. Pero bueno, ya Miguel fue detenido y con esto no se cierra ya este capítulo del caso del bolero de Santiago. Todavía sigue vivo. Ahora la fiscalía tiene que soportar jurídicamente el tema en una carpeta de investigación que será presentado, ya tendría que ser entre hoy o mañana, justamente en el Centro de Justicia del Poder Judicial del Estado, por el delito de homicidio doloso, y que me decía. Ahora, esto viene a lo más importante: ¿cómo sostienes este caso? Sí hay testigos. Lo que nos mostraba el día de ayer cámara de vigilancia del punto de cuando este hombre se sube al taxi, el trayecto del taxi y cuando se baja del taxi. También es crucial cómo el taxista inmediatamente llamó al 911 informando de lo que ocurrió, y fue después de que lo dejó en su casa, obviamente con el miedo, con el temor de que le fuera a hacer algo. El mismo taxista nos señalaba que este hombre Miguel venía diciendo pues groserías en el aspecto de como que todavía clavado justamente. Ahí tenemos la imagen precisamente de las cámaras del C5 en las cuales se muestra el trayecto y se ve la manera en la que el taxi tomó del Valle del Pedregal, de la calle Rosa del Desierto, tomó su camino hacia la calle, hacia la casa justamente de este hombre. Ya después el taxista notifica al 911, se dirige a la casa de sus familiares y dice, ¿saben qué? Pues ya yo quiero decirle a la policía qué fue lo que sucedió. Curiosamente, ese día, en ese momento, nos comentaba el taxista que pues acude a presentarse ante la autoridad después de decirles que estaba en tal lugar. Y la autoridad misma les dice, sí, sabemos que tu taxi está por tal lugar, o sea, la llamada al 911. Bueno, voy a presentarme. Y le dice, no, ¿sabes qué? Pues no, ve y preséntate, no tú, sino tu declaración de lo ocurrido a la otra comandancia. Entonces, imagínense, va a la otra agencia del Ministerio Público y en el traslado dicen, ¿sabes qué? Aquí no es, regrésate donde mismo. Y es ahí cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Que siempre sí es aquí, porque era un fin de semana, ya por la noche. ¿Sabes qué? Siempre sí es aquí. Bueno, entonces pásale y ya te vamos a tomar tu declaración. No estuvo nunca en calidad de detenido el taxista. No estuvo nunca bajo ningún esquema de una presunción de una posible participación en el asesinato, pero bueno, sí se le retuvo el taxi por todos los elementos de la investigación. Lo que no sabemos es si ya le regresaron el taxi. Eso es lo que todavía no sabemos. 3 meses, imagínense lo que ha durado, y ya fue detenido este hombre en Baja California Sur. Bueno, ahora sí, vamos al tema central del día de hoy. Y tiene que ver con el caso del Flaquito. En lo que ahorita... Bueno, antes del caso del Flaquito, que ahorita se va a conectar... se va a conectar nuestro compañero Said Betanzos desde la ciudad de Tijuana. Pero antes de eso, comentarles sobre esta columna que publicamos el día de hoy en la Crónica. Ojalá usted tenga oportunidad de leerla.
y tiene que ver con el tema de la seguridad y de la violencia, algo que el día de ayer ya les comentábamos nosotros en este mismo espacio. Ayer, por fin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado nos comentó sobre su estrategia, sobre su plan, sobre el esquema, los cambios de mando en la propia Secretaría. Y ahorita les voy a compartir una fotografía justamente de ese momento. Pero nosotros titulamos la columna del día de hoy, que puede leer, ahí nos puede seguir en nuestras redes sociales y la puede buscar el link, ahí justamente te lleva Seguridad en BC, 6 años perdidos, que incluso le comentaba pueden ser 12 años, porque hago un análisis desde la administración de Francisco Vega de la Madrid y del modelo calderonista que ya prácticamente estaba vencido por parte de la autoridad. O sea, este modelo calderonista en materia de seguridad que ya realmente no estaba totalmente pues desquebrajado, por así decirlo. O sea, realmente ya no tenía, estaba desfasado, ya no, estaba comprobado que en los tiempos de Felipe Calderón se triplicó el recurso público, como hoy también lo triplicaron para la Guardia Nacional. Bueno, en ese momento se triplicó el recurso público para las instancias de seguridad, tanto Sedena como la Secretaría de Marina y por supuesto la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna. Y no tuvo los resultados que hubieran querido. Y desde ahí empieza mucho el incremento de asesinatos en nuestro estado. Entonces, sí, el comentarle que dentro de este esquema de seguridad, pues no fue el idóneo. No fue el idóneo porque nos dejó toda esta huella de asesinatos. Y es donde uno empieza a cuestionar, ¿qué pasó con Daniel de la Rosa Anaya? Y lo estaremos analizando en otros momentos también, porque sí, la verdad quisiera que leyeran esta columna. ¿Qué pasó con Daniel de la Rosa Anaya? Un primer momento, un esquema donde le tocó enfrentar a una criminalidad de ese 2008 tan sonado, como ya lo analizábamos con el caso del Teo, del Muletas, con Julián Leizaola. Pero después vino el acabose de un modelo, le digo, que ya estaba desfasado, que ya no tenía impacto. Y es ahí donde pues queda en evidencia que realmente nunca tuvimos una política pública en materia de seguridad seria. Y esos fueron los 6 años de Kiko. Pero después en 2017, cuando sale Daniel de la Rosa, todavía se desdibuja más el esquema de inseguridad. Y ni hablemos de la PEP, lo que significaba con este esquema de violaciones a derechos humanos, de abuso de autoridad. La Policía Estatal Preventiva prácticamente centraba todo el poder en materia del combate a la delincuencia. Por eso que nos vengan a decir el sector panista de que Morena le quitó el recurso público para las policías municipales. Sí, tuvieron mucho recurso público las policías municipales y tampoco entregaron buenos resultados. Pero todo el dinero del Estado se concentraba en lo que era la PEP y la Secretaría de Seguridad de sus áreas de inteligencia y su enlace internacional, porque además tenían los centros penitenciarios a su mando como parte de una subsecretaría. Entonces, analicemos los verdaderos indicadores. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta, analízalo a profundidad, cómo tenemos 12 años perdidos sin una política pública de seguridad seria y bien direccionada. No las tenemos, sino que nos digan cuál era la política pública en materia de seguridad. Y la política pública no es reducir la violencia, detener a los delincuentes o generadores de interés, de violencia, perdón, o objetivos de interés, discúlpeme. O sea, esa es la fácil. La fácil es meternos en un esquema donde se nos hace sencillo, pues dar resultados como si fuera político en campaña. Esa es la fácil. Hasta yo me puedo sentar y decir eso, ¿no? Usted también. Que le digan, ¿cuál es su política pública? Mi política pública es otorgar seguridad a los bajacalifornianos y la paz mundial. Pues sí. El chiste es cómo la articulas desde lo administrativo, desde lo operativo y desde el área de inteligencia. Por eso es clave la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y justamente en ese análisis que yo le hago en esta columna, parto de lo vivido con Kiko Vega y el desastre que significó
Daniel de la Rosa Anaya, después de los resultados que en los indicadores dentro del calderonismo se entregó, deteniendo objetivos prioritarios, deteniendo cargamentos de droga y con la operatividad en las calles, la realidad es que no había coordinación entre las corporaciones y quien tenía la batuta del mando, incluso con abusos de autoridad entre las otras mismas corporaciones, era la Secretaría de Seguridad con la PEP. Por eso tantos excesos de la PEP que vinieron a ser eliminada. Y cuando pensábamos que nos iba a ir mejor, porque ya habían eliminado a la PEP, que era como la madre de todos los males, ¿no? Porque además así nos la hizo ver Jaime Bonilla Valdés con el morenismo. ¿Por qué? Porque en efecto, le digo, sí concentraba los abusos de poder y los excesos promovidos, impulsados por el propio Daniel de la Rosa Anaya y su esquema que ya no tuvo. Pero después de Daniel, vino algo peor. O sea, vino el descontrol de una Secretaría de Seguridad con el Pato Lachea, después vino Fernando Sánchez, donde ya no le encontraron una cuadratura a la Secretaría, porque además era el peor momento y la crisis que vivía la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad con el gobierno quiquista. Entonces estamos hablando de dos esquemas distintos que no le funcionaron a Kiko Vega y que al contrario fueron estos grupos de represión de las protestas registradas en ese último trienio del quiquismo. Después viene Jaime Bonilla, donde nos vende una desaparición de la PEP porque era lo peor y que nos da la concentración del poder en una dependencia como un órgano autónomo como la Fiscalía General del Estado. Y donde tampoco nos dan una política pública en materia de seguridad. Solamente nos venden algo que era muy positivo de Guillermo Ruiz Hernández, a quien tuvieron que modificar la Constitución para que él pudiera ser fiscal general del Estado. Y justamente lo positivo y que pudo formar, que era parte de su política pública, era especie de cuartel militar para jóvenes, con conductas disruptivas principalmente, que ahí podían hacer su preparatoria militar y después llevados ya a las corporaciones policíacas. Justamente es algo que se nos vendió, que se nos dijo y que nunca se empleó. Entonces, para mí sí era importante, porque yo fui incluso ahí, hice el rol con algunos medios de comunicación, el propio Guillermo Ruiz Hernández, pues no de la mano, ¿no? Pero sí junto a él, nos dijo, mira, aquí vamos a tener la caballeriza, aquí es el cuartel, aquí son los dormitorios, esta es la cocina, le inyectamos millones de pesos en esto. Y era un proyecto que se veía que podía ser exitoso, pero se perdió en la banalidad. Se perdió en primero ponerle nombre del papá o el abuelo de Jaime Bonilla Valdés. Y después en hacer unos libros que costaron dinero a los bajacalifornianos y que exhibían que mediante una tranza querían promover y documentar todo lo que hizo Guillermo Ruiz Hernández para tener esa preparatoria. O sea, todo lo positivo que pudo ser una preparatoria en la cual después vino la pandemia y donde se destinó un recurso para los maestros, el cual pues nunca hubo maestros porque nunca hubo escuela porque había COVID, pues también hubo otra tranza. Entonces, todo eso positivo, y le digo porque yo estuve ahí en la preparatoria viendo las instalaciones, como le comentaba, y tú decías, esto puede funcionar, por fin tenemos algo, una política pública de prevención distinta, con otro enfoque, con un enfoque humanista, no con un enfoque meramente punitivo, que podremos entender esto. Fue un fracaso. Fue un fracaso y ojalá algún gobierno la pueda retomar, pero bien hecha, porque ahí están las instalaciones. Y después el mismo Guillermo Ruiz Hernández con una suprafiscalía que tenía todo el poder y tenía todo, fue un desastre también. Las fiscalías se partieron, no tuvieron la trascendencia debida y terminó siendo pues un exceso de poder del propio Guillermo Ruiz Hernández, que después llega Marina del Pilar, el marinismo, y dice: no, tenemos que regresar la Secretaría de Seguridad Ciudadana como se tiene a nivel federal, porque además el gobierno federal ya nos dijo, Andrés Manuel López Obrador, que necesitamos tener una secretaría.
pero no era porque la visión del gobierno de México era de buena onda de analizar punto por punto que los excesos de la fiscalía son los que llevaron a ser un derrotero en lugar de una solución en política pública, sino porque se dieron cuenta el gobierno de México, de López Obrador, que a través de la Secretaría de Seguridad Pública podían imponer un secretario que terminaría siendo el que articule la política de seguridad y el que dé cuenta al gobierno de México de manera directa con generales, con militares, lo que estaba ocurriendo acá. ¿Y qué cree? Pues estuvo todavía peor. Entonces venimos en una escalada de 12 años de algo peor por algo todavía peor y luego otra cosa más peor como la que tenemos actualmente con el marinismo, que ha sido pues realmente ni marinismo. O sea, esto es una imposición que se tiene desde el gobierno de México y donde tuvimos todavía de peor en peor Gilberto Landeros Briceño y después Tizoc Aguilar Durán. Ambos, de repente, lo peor. Tuvo mal Gilberto y después Tizoc. Lo que por fin vemos que está articulado mejor es con Laureano Carrillo. Todavía le falta, Todavía le falta. Apenas el día de ayer, después del mes de febrero que inició sus trabajos, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y medio que ha tenido Laureano Carrillo y por fin nos presenta una estructura de trabajo y una estructura de su secretaría. Y ahí tenemos justamente ayer nos presentó a los mandos, donde son ya realmente 3 militares los que están en esta secretaría tomando las decisiones. Porque, pues le digo, antes lo que teníamos eran pues puros militares. Ni recordar al coronel, se me fue el nombre, pero que terminó siendo asesinado también en otra entidad fronteriza, que la verdad, pues lo que hizo acá fue lamentable y abusos de poder y que terminó saliendo por la puerta de atrás, al igual que Tizoc Aguilar Durán. Y esto, pues bueno, nos muestra ahora otra cara, Luis Felipe Chan como secretario de Seguridad, secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que debería ser él quien articule la política pública con los indicadores, con los programas y las acciones, que de una manera científica, para poder llevarlo a las diferentes direcciones, subsecretarías y áreas para la toma de decisiones. Sabemos que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que esto lamentablemente termina siendo pues simplemente un espacio para el relleno. Entonces, apenas el día de ayer, el secretario Laureano Carrillo nos presenta algo que nadie nos había presentado. Jamás Daniel de la Rosa, Guillermo Ruiz Hernández, el mismo Tizoc, ni tampoco Landeros Briceño nos presentaron su esquema de trabajo, que es algo que yo he estado exigiendo y cuestionando. ¿Qué diablos hacen en las mesas de seguridad? Más o menos nos presentó algo, le digo. Tampoco es como que sí, lo mejor y tirar las campanas al vuelo. No. Pero por fin sabemos quiénes son las personas que están trabajando el tema más importante y de lo que más demandamos los bajacalifornianos, que es la seguridad. Por fin. Y por fin nos dicen cuántos elementos hay en Baja California. Por fin nos dicen cuántas carpetas por corrupción se tienen. Cuántos elementos que hacen exámenes de control y confianza los pasan. Todos esos datos los vamos a ir analizando en lo que son los próximos programas. Pero primero veamos lo que significa el tema de los elementos. Esto fue lo que dijo el día de ayer el propio Laureano Carrillo. Marina, Fuerza Estatal de Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana y Secretarías Públicas Municipales. Total, 17,115 agentes. Ahora es importante que ustedes identifiquen que a veces dicen, no, pues es mucha gente. Realmente recordemos que las policías, tanto municipales como estatales, trabajan en turnos de 8 horas. Así que si yo les digo que en Tijuana tenemos 1,800 efectivos, pues tendríamos que dividirlos entre 3 para saber más o menos qué efectivo estaría en la calle en un momento determinado. Que también, porque la fuerza administrativa también tiene un importante... Pues ya estamos hablando de 17,000 agentes. Nunca nos han dicho, y si era importante ver el mapa y cuántos son de cada uno y de qué manera están trabajando. Ya lo estaremos analizando en los próximos días. Pero sí, analícelo. Esto puede ser un punto de inflexión clave para el marinismo, de componer
un poco el desastre que se ha llevado en los primeros 4 años, y en lo que resta de la administración, ver de qué manera componen el desastre que se tiene en seguridad pública. No tenemos una política pública seria, eso es lo que le falta a Baja California y nadie la ha podido articular. Pero bueno, ¿qué le parece si ahora sí tenemos enlace totalmente en vivo a nuestro compañero periodista Said Betanzos, que pues bueno, usted lo conoce ya muy bien con su portal de Said Betanzos también, sus redes sociales, con todo el análisis en materia de seguridad, todo lo que se está viviendo, sobre todo el día de hoy con la detención del Flaquito, vaya operativo que se hizo por parte del gobierno federal para detener a este líder del cártel Arellano Félix, que también comandaba los trabajos que se están haciendo en materia del crimen organizado con los Chapitos en la ciudad de Tijuana. Ya te tenemos acá, mi querido Said, un abrazo fuerte, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, a todo el auditorio que te escucha, que te ve allá en Mexicali. Pues vaya, la verdad es que sí fue sorpresivo. Te quiero comentar que ayer, o bueno, más bien hoy por la madrugada, de hecho, me llega precisamente un mensaje. Te quiero comentar esto porque fue que a todo el mundo agarró de base, y al auditorio. Lo que pasa es que hoy en la madrugada era alrededor de las 12:20, y mandan un video en donde dicen que hay elementos de la Guardia Nacional escondidos en un predio en este fraccionamiento, ahí se me olvidó el nombre, Cumbres de Juárez, y el video se observan a los guardias nacionales entrar a este predio, y bueno, pues en realidad como que nadie le hizo caso porque ya los hemos visto en esa zona, incluso caminando, como en varias colonias. Pues lo que resultaba es que era este operativo especial que estaba realizando la Guardia Nacional junto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, en este domicilio donde residía Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, el Pablito, este líder de la organización de los hermanos Arellano Félix, y creo, sin temor a equivocarme, uno de los pocos líderes que quedan de esta organización, y hablando de alguien que en realidad se dedicaba al trasiego de droga, también a la venta, pudiéramos decir al menudeo en las calles, pero era lo que menos hacía este sujeto, y que al final de cuentas, bueno, es de esta organización, pero no es de la línea de la familia de ninguno de estos hermanos Arellano Félix. Y que bueno, también hay que decir, pasó como Ismael El Mayo Zambada, aunque él, en un periodo más corto, un joven que empezó a delinquir, se estima de entre los 14 años de edad, 12, y que bueno, logró sortear a las autoridades de todos los niveles, estatales, federales. Te menciono esto porque bueno, al final de él solamente se tenían 2 o 3 fotografías, ninguna reciente de hace varios años, pero que bueno, tenía una conexión con todas las autoridades para lograr evadirlas. Les quiero comentar 3 que yo recuerdo, las más significativas de este sujeto, un líder de esta organización dedicada, repito, al tráfico, narcotráfico. Ordenaba cometer asesinatos, no los cometía de manera directa, era era él el líder, pero abajo tenía una gavilla, por así decirlo, y que a su vez subcontrataban, lo voy a decir de este término porque pues bueno, es increíble que no tenga un orden de aprehensión, pero bueno, primero les voy a comentar precisamente cómo lograba escapar este hombre, pues con la complicidad de las autoridades, pagándole sobornos, y que además era muy protegido por las policías municipales, por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que incluso era la que más lo protegía, la Agencia Estatal de Investigación, que hoy Fiscalía General del Estado, también gozaba de protección. Y te voy a hablar de 3 casos nada más en donde él logra evadir la justicia. El primero fue, si no me equivoco, en el 2022, cuando lo detienen. Él pide ayuda, manejaba una camioneta Jeep Cherokee, si no me equivoco, y pide ayuda. Lo iba a detener la Policía Federal de la Fiscalía General de la República en Tijuana. Él pide ayuda, llegan elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, se da una persecución hasta las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde incluso hay choques de vehículos. Al final se cierra la calle, todo un operativo, llega el entonces fiscal, me acuerdo,
que trabajaba con, que fue incluso delegado de la Fiscalía General de la República de manera administrativa, fiscal con el Guillermo Ruiz, el Titi Ruiz, se volvió el nombre, pero bueno, llega él, al final de cuentas, repito, es un gran operativo que duró como 3 horas. Sí, Carlos y de Flores, repente ¿no? Llega Carlos Flores también, el comandante de la Guardia GESI. Estatal de Seguridad Ciudadana, la GESI, y curiosamente, pues no había nadie, la camioneta llegó, quién sabe cómo, Sí. desapareció. Esta fue la primera vez, ya así muy descarado, en la forma en que fue rescatado por elementos de la fuerza, bueno, entonces Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, la GESI, fue rescatado de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Esa es la primera. El año pasado intentaron asesinarlo en un comercio y a un costado de unos departamentos donde él vivía, en el hipódromo, donde llegan, lo atacan, lo hieren. En ese departamento se encuentra una gorra. La gorra tenía la F de fuerzas, la E especiales y la F, creo, si no me equivoco, fuerzas especiales del Flaquito, si no me equivoco, y encuentran chalecos balísticos. Después se hacen cateos, se encuentran armas. Pero hablo de este caso porque, bueno, el objetivo de sus rivales era asesinarlo. Él resulta herido, no encuentran a nadie. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? La Policía Municipal de Tijuana. La Policía Municipal, efectivos de la Policía Municipal le prestan auxilio. Él logra evadir la justicia, llega a Fiscalía. No, pues no hay nadie. Y cosa curiosa, ¿no? O sea, no había nadie, pero había una mancha de sangre. ¿Y cómo se fue? ¿Quién se lo llevó? Nadie. Después, eso fue una noche, recuerdo muy bien. Después, al siguiente día, se hablaba ya de que alguien había llegado esa misma noche a pedir auxilio al Hospital del Prado en Tijuana, que se ubica en el hospital, en el fraccionamiento del Prado. De repente se habla de que todas las corporaciones al lugar, que de hecho llega primero la Policía Ministerial porque es la que estaba investigando. Esto lo acaba de confirmar ahorita Miguel Ángel Gagiola, el fiscal de delitos contra la vida, que bueno, pues ellos iban a buscarlo en dos vertientes. Una, entrevistarlo porque era una víctima, intentaban asesinarlo, y dos, pues bueno, también cumplir esta ejecución de esta orden que tiene de extradición, que no es nueva. Entonces, cuando llegan, pues ya no está, pero sí atendieron a alguien que había sido herido por disparos de arma de fuego. Pero curiosamente, ahí, cuando ellos llegan, se avisa de que que había muchos policías y de que había alguien ahí peligroso, y de repente se llenan policías. ¿Y cómo escapa este hombre? Edwin Huerta Nuño, o Pablito Edwin, el flaquito, el Pablito, él escapa vestido de policía. Cierto. Y así, entre todos los policías, logra darse la fuga. 3 fugas, 2022, 2024, y hoy finalmente que no participa ninguna autoridad, más que la federal, la Guardia Nacional y la FEMDO, es capturado sin un solo disparo, es capturado con parte de su equipo de seguridad. Hay 2 hombres, si no me equivoco, 2 mujeres, que bueno, ellas no son parte de su seguridad, son parte de su vida cotidiana, digámoslo así. Y finalmente él vive en este fraccionamiento Cumbres de Juárez, donde viven exgobernadores, donde viven políticos, y donde curiosamente, fíjate el dato que les voy a dar, Jorge, para entrar a Cumbres de Juárez hay un acceso por el Boulevard Fundadores. Cierto. Y para entrar, ahí entras tú, subes por ahí, en esa entrada de Fundadores, y esa te saca a su casa, y esa o sea, quien quisiera llegar a Cumbres de Juárez por el Boulevard Fundadores tenía que pasar por la residencia donde vivía Edwin Huerta, el flaquito. Una casa que lógicamente no fue comprada. Los datos que tengo es que era una residencia rentada desde hace cuánto, y no es una residencia que te costara, no sé, $1,000, no, es una residencia que mínimo yo creo que pagaba unos $4,000 o $5,000, Pablito Edwin Huerta. Y este es el significado del poderío que tenía este hombre, que goza de las confianzas, o gozaba, porque ya está detenido, de la familia Arellano Félix, hablando del ingeniero Fernando Sánchez, que hay que recordar que está libre, de Nidina Arellano también,
madre del ingeniero, porque bueno, gozaba de gran protección y del apoyo y de alguna forma de la confianza. Un hombre que además, pero repito, protegido por estas corporaciones y que hoy incluso muchos de ellos no creían que fue detenido por las autoridades y que además hace unos minutos que acaba de concluir la conferencia de prensa nos dice la fiscal no hay ninguna orden de aprehensión local por él, a pesar de ser un objetivo prioritario en Baja California por la violencia que ejercía en las calles de esta ciudad, en parte del puerto de Ensenada, nos decían al norte, sabemos que también en Rosarito y en Tecate ejercía de alguna forma esta violencia. Cosas de la vida, mi Jorge, pero así es. ¿Por qué lo detiene? Pues porque tenía una orden de extradición, no porque tenía cuentas pendientes en Baja California. Y curiosamente, lo que hemos venido comentando, Said, lo que significa dos temas que tocas. El primero, la manera en que se escapaba de la autoridad bajo el auspicio, complacencia, validación de las mismas autoridades policíacas. Por eso es que no las incluyen en este operativo que se da alrededor de la 1 de la mañana, cuando es detenido ahí en la calle Cumbres de la Encantada, con esta casa marcada con el número 8515 del fraccionamiento Cumbres de Juárez, en la zona también conocida como Fundadores. Pero además de esto, lo que dices, la forma en la que él convivía todos los días con la población más fifí de Tijuana. A mí que me tocó en una ocasión, varias semanas que estuve ahí en Televisa Tijuana, que justamente está en el otro cerro, pues me cruzaba de cerro a cerro porque me estaba quedando por esta zona en un departamento y pues me tocaba a mí pasar por esa casa justamente. Y tú ves ahí que pasan policías municipales, que pasa la Guardia Nacional, que pasa todo el mundo y su mamá, y especialmente pues la clase más fifí de Tijuana. Esto nos da en relieve que no se esconden estos líderes criminales, que son objetivos prioritarios, y ese es el tercer punto, Said. Objetivos prioritarios de papel, pero ni siquiera con orden de aprehensión ni carpetas de investigación. Lo mismo pasa acá con Alexander el Ruso. Si hoy el ruso, si ayer el flaquito se pasaban un alto o le pegaban a alguien, pues solamente tenían que pagar la multa, tenían que arreglarse con la autoridad por ese delito, pero no porque los estuvieran persiguiendo por los homicidios, por el tráfico de drogas, por tráfico de migrantes, por todo lo que significa ser el líder de los Arellano Félix, ¿no, Said? Así es, pagaba, digamos, pues bueno, la multa de lo que cometió. Y hay que recordar que justamente ahí, cerca de la casa del flaquito, a unos, quiero exagerarle, unos 600, 800 metros, el año pasado también intentaron asesinar a un hombre que venía escondiéndose de Culiacán, que yo aquí, que al final de cuentas después lo asesinaron, no recuerdo en dónde, creo que en Guadalajara, no recuerdo, pero bueno, en esa misma zona exclusiva en la ciudad de Tijuana. Ahorita que me recuerdas, incluso ahí donde vivía Pablo Edwin Huerta, ahí también siempre había una caseta como de policía, la pusieron ahí. Entonces, no era evidentemente para cuidar a los vecinos, no, era para cuidar a alguien en esa zona en donde todas las autoridades participaban. Te quiero comentar un dato también curioso, porque la captura se da por estos elementos que les decía yo de la Guardia Nacional, pero no son los que vemos regularmente o que nos anuncian que llegaron 200, 300 mil. No, fue un grupo que llegó exprofeso anoche para detener a este generador de violencia junto con personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Lo que nos habla de que, bueno, hay golpes certeros por parte del gobierno federal, hay una intención del gobierno federal por acabar con estos líderes y que, bueno, habrá que ver en estos siguientes días qué va a pasar. Y hay algo curioso, si te fijas en esa fotografía, auditorio, Jorge, Pablo Edwin trae colgada una bolsa mariconera, como se les llama también. Sí. Oye, ¿de qué privilegios goza? Exacto. O ¿qué tanto es su reto? Porque yo nunca he visto un detenido que le dejen traer eso.
la sonrisa es de nervios, me queda claro, pero traer una mochila, una backpack, como le dicen también, o sea, a ver, creo que desde ahí Jorge también nos está hablando de que o gozó de algunos privilegios en el viaje, o lo pidió, lo suplicó, no sé, porque pero eso... Regularmente, Said, el crimen organizado, ahí guarda dinero. O sea, no es como claro. Tú y yo que vayamos de viaje y que quizá ahí guardamos nuestra pasta de dientes, nuestro desodorante, no sé, quizás hasta ni la cartera, Said, ¿no? O sea, hay quienes lo utilizamos para meternos a bañar. Él no la traía para lavarse los dientes en el avión. Ahí los narcos guardan dinero, ¿no? Y mucho dinero, dolaritos, cuadritos de rana, dicen por ahí, entre ellos. Y bueno, es lo que sorprende, pero repito, sorprende porque, bueno, hasta dónde llega su nivel de impunidad o qué creen. Mira, no sé si vaya a pasar, o a lo mejor está alegre, te voy a decir por qué. Porque yo no dudaría, hoy platicaba con Víctor Clark Alfaro, investigador de la Universidad de San Diego, radicado aquí en Tijuana, que conoce mucho el fenómeno de la seguridad pública, sobre todo de la delincuencia organizada, y me decía, yo no dudaría, Said, de que este hombre, pues al final, como muchos en Estados Unidos, negocie, se convierte en testigo protegido, le cambie la identidad, hasta una lana le dan y se queda a vivir en el extranjero. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que si ya sabían que tenía una orden de extradición, no le pudieran achacar algo en México? Imposible, pero sucede en nuestro país. Incluso ya sucede en Tijuana. Reportes periodísticos planteaban que el mismo flaquito podría haber sido ya informante del gobierno de Estados Unidos, de la DEA principalmente. Entonces veremos si con esta extradición y cuanto lleguen, por eso quizás estaba muy sonriente en la fotografía, ¿no? Lo que sí es que va a terminar mermando a una estructura criminal, la del cártel Arellano Félix, y otra, sin duda, también la de los Chapitos. Lo que se nos viene es ahí, todavía pues va a ser más importante por todo lo que se está viviendo en Sinaloa, con la detención del Parra, que también, esa detención se les puede caer, porque tampoco el Parra, quien es considerado un líder totoabero, de acuerdo a los señalamientos y acusaciones del gobierno de México hacia este empresario del mar, por así decirlo, en San Felipe, también operaba para la línea de los Chapitos, aun cuando es una estructura distinta. Acá también 2 golpes duros que dan en menos de una semana a esta estructura criminal. Y lo que sí nos decía ayer el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, lo que va a terminar por impactar en Baja California y la posible llegada, que es un riesgo, del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, sin duda acabas de decir una palabra muy importante, riesgo, aunque ya están asentados en algunas áreas, sí. Pero eso tiene que ver también, Jorge, en ese mismo tenor del riesgo, en lo que hoy estamos viendo, el llamado cobro de piso, que era algo que no existía, que es un sello característico de este crimen organizado, de esta organización de Jalisco, y que pues también la misma sociedad y la autoridad, pero principalmente también entiendo la sociedad porque tiene miedo, pero creo que también en Baja California, específicamente en Tijuana, hemos aprendido a que cuando se denuncia la autoridad actúa, pero sobre todo cuando se denuncia, porque ahí no hay forma de ocultar esto, la autoridad actúa. Y creo que ahorita hay una combinación lamentablemente perfecta, no hay denuncia, hay miedo, y entonces la autoridad se hace pato, no avanza en estas investigaciones porque dice, sabemos, pero no hay denuncias y no podemos actuar. Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas, el riesgo que ya está, sí, que es esta organización y que opera de una forma muy diferente a como estamos, y lo digo así, acostumbrados a la delincuencia organizada, porque incluso los periodistas tendremos que cambiar la forma también de cobertura ante este fenómeno, que ojalá no se dé, te lo digo, Jorge, ojalá no, porque entonces sí, yo te puedo advertir que habrá, y lo digo así, una autocensura, porque no habrá nota que valga la pena arriesgar el pellejo, informar, porque no hay nadie que te vaya a respaldar. Y entonces creo que ahí es donde las autoridades tienen que abonarle
de las autoridades tanto locales, principalmente las locales, después con las federales, en el tema de, bueno, ¿qué viene, no? O sea, vamos a combatir, pero le vamos a abrir la puerta. Digo, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero tienen que pensar en qué tácticas, en qué técnicas tendrán que aplicar para evitar que crezca ese cártel delictivo en Baja California, y que sabemos que además ellos, no sé si alguna vez te lo conté, Jorge, pero el Mencho, su hermano, estuvieron radicados bastante tiempo en Tijuana, sí, en Rosarito, donde tienen muchas ligas con empresas, con policías, con autoridades, y que entonces, bueno, el fenómeno pudiera expandirse. Por eso hablo, por eso detalle muy bien esto que tú dices, el riesgo, y creo que ahí es donde tenemos que entrarle a autoridades, sociedad civil, sobre todo, también los medios de comunicación, porque si no, esto va a estar muy difícil. Claro. Espero que no sea cierto, pero es lo que veo, un riesgo en tema de seguridad pública muy difícil, en los que creo que la verdad las autoridades, sobre todo hablando de la gobernadora y los alcaldes, tienen que meterle mucho coco al tema e impedir que un grupo delictivo tome el poder en Baja California, y por el contrario, que se vaya diseminando. Sorprendió rápido, por último, Said, agradeciéndote que estés acá con nosotros después de la conferencia de prensa que acabas de estar de la fiscal, pero sorprendió lo que decíamos, en el caso, por ejemplo, de Mexicali, este mismo año con la detención del Tochín, financiero de los rusos que lo detuvieron en un casino por órdenes prácticamente de la DEA, cuando ya lo tenían identificado en este casino por la Héctor Terán, muy cerquita de la comandancia de Mexicali. No hubo disparos de arma de fuego, realmente él mismo se entrega, llevan por él e inmediatamente lo llevan hacia la garita para que sea entregado a los US Marshals. Y acá también con el tema del flaquito, que termina por ser detenido cuando él tiene un dispositivo de seguridad como ningún otro en una colonia como esta Cumbres de Juárez, que hace rato comentabas lo vivido en febrero del 2024, y ahí tenemos la imagen que nos decías rápidamente. Aquí nuestro productor se rifó el físico, porque esto cuando trataron de asesinar a Jaime Daniel Gutiérrez, alias El Toro, recordarás, Said, tú reportaste ese tema, lo leímos ahí contigo en Said Betanzos, y en donde justamente fue por una zona muy cerquita de donde hoy detienen en la madrugada al flaquito, ¿no? Cosas de la vida, pero sí, te digo, a unos 800 metros, o sea, no era nada lejos, y ahí entonces, bueno, pues esto nos habla precisamente de que no se ocultan, de que están a la vista, a la luz, precisamente por esta impunidad rampante, por esta complicidad con algunas autoridades, porque hay que decirlo, tampoco todos, pero lamentablemente salpica a todos, porque bueno, pues no, imagínate, escapó de la municipal, le ayudó la municipal, le ayudó la Guardia Estatal, le ayudaron a escapar como policía, pues bueno, entonces, digo, al final de cuentas pasaban como Pedro por su casa. Cuando a ti y a mí nos pasamos un alto, Jorge, sí, ¿no? La patrulla llega en menos de 2 segundos. Oye, Said, ya por último, ¿crees que en el tema de los agentes que, pues sin duda alguna, protegían al flaquito, pues o ya se den de baja, o también ellos terminen por salirse de la corporación, o quizás se les abra carpetas de investigación, al menos administrativas? ¿Consideras que puede pasar? Mira, sí están preocupados, te voy a decir algo, fíjate que te voy a contar algo. Hace rato lo platicaba con alguien. Hay preocupación de los policías coludidos con Pablo Edwin Núñez. ¿Por qué? La preocupación es el dinero. Pagaba mucho dinero este sujeto, le ayudaba mucho al tema del robo de drogas. Hoy lo decía la fiscal. Recordarán cuando unos elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal de Tijuana, de la Agencia Estatal de Investigación, se metieron a una casa y robaron droga. Cierto. Y que después fueron asesinados policías municipales, estatales, un guardia nacional también, si no me equivoco, de todos ellos. Bueno,
¿Qué es lo que va a pasar? La preocupación, no, yo dudo, está muy difícil que les abra una carpeta de investigación, incluso administrativa. Lo que yo sí creo que va a pasar es que en esa preocupación van a cometer errores, se van a aliar con otros grupos o vamos a ver, espero que no, pero si no también vamos a ver que lamentablemente algunos policías van a ser asesinados precisamente porque hoy ya no tienen ese halo de impunidad, ya no tienen a ese padrino que los pudiera ayudar y que hoy pues están en la calle, como estos, te decía, como estos elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Hay 2 prófugos de la Guardia Nacional, había como 4 o 5 policías municipales, si no me equivoco, 2 más que andan fugitivos. Entonces, al final, ese halo de protección delictivo ya no lo van a tener. Y sí, creo que entonces, sí, por eso es esa preocupación, el dinero y lo que les va a pasar, porque ellos saben quiénes se coludían para robar drogas, para detener a quienes no eran de un grupo, entregarlos y cobrar dinero. Eso es lo que vamos a ver, y creo que este fenómeno delictivo va a empezar a cambiar, pero ojalá la autoridad, sobre todo las locales, ponga mucho énfasis en esto para que no se vaya a salir de control. Muchas gracias, Said Betanzos. Te seguimos en tus redes sociales, en tu página, en los videos que haces todos los días, en tu Instagram, Facebook, en YouTube, en todos los lados en donde estás. Sigan a Said Betanzos, que aquí pues ha colaborado con nosotros en temas tan importantes como el tema de la seguridad. Abrazo fuerte, Said. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego a todo tu auditorio. Gracias. Ahí tiene ustedes, compañero periodista Said Betanzos, que de Tijuana, y vaya que conoce el tema de seguridad, y lo hemos ido analizando con él. Tema del flaquito va a seguir dando de qué hablar. Por último, para cerrar el programa de hoy, escuchemos a la gobernadora Marina del Pilar. Justamente le cuestionaron sobre esta detención de la madrugada de este martes. Es uno de los golpes más importantes que se ha dado en el Estado, reconocer a las fuerzas federales, las autoridades federales en materia de seguridad, por este golpe, por este hecho que se da a la criminalidad en Baja California, particularmente en Tijuana. Como ustedes saben, esta persona es uno de los principales generadores de violencia en el Estado, y decirles que bueno, que seguiremos trabajando con mucha coordinación en materia de seguridad. Trabajando, somos uno de los estados que más decomisos hemos realizado a nivel nacional, que venimos trabajando con mucha coordinación, con mucha cooperación, donde se han dado golpes fuertes al crimen organizado. Hoy es ejemplo de ello también, lo que se ha hecho en coordinación con las autoridades federales. ¿Estatal esto tiene que ver con la detención de hoy? No, para nada. Creo que es circunstancial. Lo que sí es una decisión que ha tomado el secretario de Seguridad, y la coordinación siempre se ha dado con las... Ahí tiene usted la que dice la gobernadora del estado, que sigue habiendo coordinación, pero sí, este operativo lo hizo exclusivamente la Guardia Nacional y la FEMDO, de que ya se hablaba que desde el fin de semana que se encontraban agentes de esta Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, que se encontraban en Tijuana, y que, bueno, en Baja California, no se decía Tijuana, y se encontraban pues para una detención importante. Sorprendió a todos, ya lo dijo el buen Said, y sí, a todos nos sorprendió. Vaya aseguramiento. Ojalá se dimensione esto, la detención de una figura tan importante del crimen organizado. Una, sin orden de aprehensión, sin carpetas de investigación, a pesar de que se señalaba que tendría algunas por tema de homicidio o por delincuencia organizada. Al final no tenía nada y tendrá que ser extraditado. Así, si podemos poner la imagen para cerrar, así sonriendo fue la última imagen del flaquito, de Pablo Edwin, quien pues ya veremos qué es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de mañana en su mañanera. Pero vaya tema, y todo esto es bajo la articulación de Omar García Harfuch, que por fin volteó a ver a Baja California con una detención tan importante como esta, como la del Parra. Así que veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Mañana, el jueves, estaremos hablando de este riesgo de que llegue el Cártel de Jalisco Nueva Generación y qué es lo que ha dicho la autoridad al respecto. Mañana nos vemos con el doctor en educación Rodolfo García, el Rudy. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día.
porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.